Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en un video más. Gracias por tomarle su tiempo. Vamos a pedir la bendición en este momento. Cerramos los ojos donde estamos y digamos: Padre Celestial, gracias le damos por este momento, por esta oportunidad. Gracias por mis hermanos que nos escuchan. Señor, bendícelos en gran manera. Bendice este culto de principio a fin, Señor, que seas tú manifestándote en él, en cada uno de mis hermanos que van a poner atención, Señor. Que seas tú así también bendiciéndonos en gran manera espiritualmente, Padre. Te pedimos que todo salga bien de principio a fin y que seas tú abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Recibe así también las alabanzas de tu pueblo en este momento. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar con la primera alabanza. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantarle a nuestro Padre Celestial, pies divinos.
Siguiente otro alabanza. grupo de alabanza. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que dice: temprano yo te buscaré. Te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Bueno, mis hermanos, los dejamos con la predicación. Dios los bendiga. Bueno, mis queridos hermanos, esperamos que hayan cantado esas alabanzas con gozo a nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 28. Lo pueden buscar ustedes en la palabra de Dios, la Biblia que nosotros utilizamos en Reina Valera 1960. Ustedes pueden corroborar que esté en la palabra de Dios lo que vamos a leer. Y vamos a leer San Mateo 8:28 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer hasta el versículo 34 y dice: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a orar en este momento. Cerramos nuestros ojos y digámosle: Padre Celestial, gracias le damos por este momento, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus misterios que nos son revelados. Danos en este momento el entendimiento para comprenderla. Te pedimos que seas tú abriendo nuestro corazón a tu palabra, Señor. Haznos receptivo a ella, y que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Vaya, esta historia la conocemos mucho, de los endemoniados gadarenos, pero vamos a leer algo en específico. Lo que vamos a leer es en el versículo 29. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para acá para atormentarnos antes de tiempo? Y en el 31 dice: Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. El tema de esta porción de la palabra es cómo recibir un milagro o cómo recibir una petición. Porque estamos viendo acá que cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, los demonios habían controlado a los dos gadarenos que se encontraban en aquella ciudad.
Y podemos ver, según la palabra de Dios, en el versículo 31, dice, los demonios le rogaron a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos le rogaron que le dejaran ir al hato de cerdos, nuestro Señor Jesucristo les dijo que fueran. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Cómo es posible que los demonios le rogaron a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo le concedió lo que ellos pidieron? Y lo que pasa muchas veces es que nosotros acá en la tierra queremos un milagro, queremos que Dios nos cumpla algo, queremos que nuestro Señor Jesucristo nos cumpla algo. Y nosotros hablamos con Dios y nosotros nos esforzamos y nosotros no conseguimos el milagro. ¿Cómo es que en esta ocasión los demonios, ellos sí pudieron, y nosotros muchas veces nos cuesta, o muchas veces no conseguimos las cosas, o las conseguimos después de 2 años, 1 año, después del tiempo? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos, siendo los demonios, siendo el enemigo, siendo los que están en contra de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que a ellos sí les concedió la petición que le hicieron? Y es algo bien sencillo y algo bien básico, la explicación de todo esto. Y es que muchas veces nosotros como seres humanos, cuando pedimos a Dios, no lo hacemos de la manera correcta. Porque acá hay 2 palabras claves. En el versículo 29 dice clamaron. Y en el versículo 31 dice rogaron. Y el problema es de que, bueno, los demonios conocen a nuestro Señor Jesucristo, los demonios conocen a Dios, ellos en algún momento estuvieron allá en el cielo, y ellos conocen, y ellos saben, y ellos, dice acá, que rogaron. Ellos no se pusieron frente a nuestro Señor Jesucristo y lo enfrentaron, más bien ellos se humillaron ante nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos con Dios. Eso es lo que nosotros no practicamos. Nosotros pensamos que en esta tierra nosotros nacimos porque sí, que todo tiene un sentido, que por la explosión del universo estamos todos acá, que hemos evolucionado, o cualquier razón nosotros podemos pensar, pero no le atribuimos las gracias a Dios y no le atribuimos lo poderoso que Él es. Nosotros muchas veces estamos tan enaltecidos que no nos humillamos, que nosotros pensamos que somos mayor autoridad que Dios, porque muchas veces nosotros venimos y le decimos: Señor, yo quiero tal cosa, dámela. Señor, yo trabajo por esto, me merezco tal cosa. Señor, incluso a veces le decimos: Señor, si vos me das esto, yo hago esto por ti. Cuando las cosas no son así. Acá la palabra de Dios nos dice que los demonios llegaron con ruego, ellos clamaron, ellos se humillaron. Y nosotros muchas veces no queremos hacer eso. Vamos a leer en el libro de Santiago. Vamos a leer en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 19. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, en este versículo, ¿qué podemos ver nosotros? Los demonios creen en nuestro Señor, en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y ellos tiemblan. Ellos tienen miedo. Ese miedo del que habla Proverbios y Salmos es el respeto que ellos le tienen a Dios. Aún ellos le obedecen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros ni siquiera obedecer queremos. Nosotros pensamos que solamente con ir a la iglesia eso es obedecer. Pensamos que solamente por escuchar palabra de Dios eso es obedecer. Pensamos que con cantar eso es obedecer. Pero no se refiere a eso la palabra de Dios con obedecer. La palabra de Dios se refiere a obedecer con que hagamos todo lo que Dios nos mande, todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos pida. Y acá en la palabra de Dios tenemos infinidad de peticiones que Dios nos hace para que nosotros hagamos. Infinidad de acciones que Dios nos dice que nosotros hagamos y no las obedecemos y no lo hacemos. Acá la palabra de Dios está repleta de cosas, incluyendo los 10 mandamientos,
que Dios nos pide que nosotros cumplamos y nosotros no lo hacemos. Nosotros andamos codiciando tal vez la mujer del prójimo, nosotros mentimos, nosotros con nuestra mente tal vez matamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Muchas veces nosotros somos piedra de tropiezo a las demás personas. Y muchas de las cosas que se piden acá, nosotros no las cumplimos, nosotros no obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Más bien, incluso hasta los demonios le obedecen. Incluso hasta ellos le respetan, hasta ellos le temen. Y nosotros no. Porque nosotros estamos en un mundo o tenemos nuestro corazón en cierto sentido que nosotros pensamos que ni siquiera necesitamos a Dios. Pensamos que apartado de Dios aún así nos puede ir bien. Apartado de Dios aún así nosotros podemos conseguir trabajo. Apartado de Dios también podemos conseguir casa. Apartado de Dios podemos conseguir un carro. Apartado de Dios también podemos tener salud. Y eso es lo que nosotros pensamos y tal vez podemos obtener cosas a corto plazo. Pero en realidad el estar cerca de Dios no solamente nos va a dar esas cosas materiales, sino también cosas espirituales como es la vida eterna. Y nosotros creemos que solamente con hacer cosas sencillas, cosas básicas y cosas de rutina, pensamos que nosotros le estamos obedeciendo a Dios cuando no es así. Cuando podemos ver que hay cosas más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros vemos a toda la gente que va todos los domingos a la misma hora, va a la iglesia y a la misma hora sale. O todos los viernes, o todos los sábados, o todos los jueves. Todos van a la misma hora y salen a la misma hora. Y todo eso se ha vuelto una rutina. Y eso no es obedecer a Dios. El obedecer a Dios va más allá de todo ello. Va más allá de tener una rutina religiosa. Va más allá de hacer lo que nosotros hacemos, sino tener algo más cercano a Dios. Entonces, imagínense qué fácil, en el mismo momentito los demonios tuvieron lo que ellos quisieron. Claro que hay cosas que influyen según el contexto, como el hecho de que Jesús estaba haciendo obras para que las personas pudieran ver su poder, para que su nombre fuera esparcido por todo el mundo, como el hecho así también de que esas dos personas pudieran creer en Él, ya que los había liberado de los demonios. Había más cosas que influyen dentro de este contexto, pero estudiando bien lo que los demonios le habían pedido, ellos lograron la petición que ellos tenían. Ellos lo lograron y muchas veces nosotros no lo logramos, pero porque muchas veces nosotros ni siquiera creemos. Los demonios creen y tiemblan, pero nosotros ni siquiera creemos. Ni siquiera muchas veces tenemos fe a Dios, tenemos fe en que un milagro puede suceder. Muchas veces nosotros pedimos por rutina también. Muchas veces nosotros pedimos por salir del compromiso, porque viene un pastor y nos dice, pida hermano, pídalo. Y nosotros decimos, sí, lo voy a pedir, y lo pedimos, pero no con fe. Lo pedimos por compromiso, lo pedimos por si va a salir o por si no va a salir. Entonces, todo acá nos trae a una enseñanza. Imaginémonos, ¿quién se va a poner a pensar que Dios así también, o nuestro Señor Jesucristo, le iba a conceder una petición a los demonios? ¿Quién se pone a pensar en esas cosas? Dios es grande en misericordia también, y aún de ellos tuvo misericordia, porque Dios los pudo haber destruido en ese momento, o los pudo haber mandado de vuelta al infierno, pero aún así Dios dijo, bueno, ellos que se les cumpla, porque Dios vio en ellos, así como vio en los gentiles, así como vio en la mujer del flujo de sangre, la fe que ella tenía. Aún así vio que los demonios temblaban, aún así vio que los demonios creían en Él. Y Dios tuvo misericordia, nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia en ese momento. Imagínense ellos que ya no tienen salvación, Dios tuvo misericordia. Y nosotros, que somos los elegidos, que somos los escogidos, que somos los llamados, que aún tenemos la salvación y no conseguimos un milagro, entonces es porque nosotros no queremos, es porque nosotros no creemos, es porque nosotros no respetamos, es porque nosotros no obedecemos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Fácil y sencillamente como eso. Por eso es que nosotros no recibimos milagros. Si nosotros
hacemos lo que la palabra nos dice, como les digo anteriormente, si nosotros hacemos estas cosas, pues fácilmente a Dios se le va a soltar un milagro, a Dios se le va a soltar algo, pero tenemos endurecido nuestro corazón con diferentes situaciones, tenemos endurecido nuestro corazón con diferentes sentimientos, y es lo que la palabra nos quiere dar a enseñar. En cada versículo Dios tiene una enseñanza acá en su palabra. Pues imagínense, dice, y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Si nos echa fuera, todavía aún los demonios pensaban que Dios podía tener, que Jesús, perdón, podía tener la misericordia de dejarlos en los cuerpos. Aún ellos, imagínense cuánta fe o cuánto creían ellos en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros muchas veces no creemos. Por eso el ser humano busca hacer las cosas por sí solo, porque no cree en Dios. No creen en la protección de Dios, por eso han inventado las armas, por eso han inventado esos lapiceros que traen una punta filuda para defensa propia. Los seres humanos no creen en eso, los seres humanos no creen que Dios puede sanar, por eso crearon los medicamentos, por eso estudiaron para ser doctores. Los seres humanos de por sí no creen. Miren, el pueblo de Israel también no creyó a la promesa que Dios les hizo. Pero acá está la clave, en creer, en respetar, en obedecer, en temer a Dios, para que un milagro pueda suceder. Todo esto, estas palabras van más allá de lo que se dice, van más allá. Todas estas palabras conllevan acciones, todas estas palabras conllevan convicción, todas estas palabras conllevan un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestro corazón, para que nosotros podamos obtener un milagro de Dios. Y ahí hay una clave que se le está dando en este momento. Porque casi todos piden bendición, casi todos tienen peticiones y casi nunca las consiguen. Son pocas las peticiones que se consiguen. Y estoy hablando de personas, tanto que están fuera del cristianismo, así como personas que están dentro del cristianismo. Pero hay personas que sí consiguen bendición, pero es porque están cerca de Dios y han conocido y saben cómo también llegarle a Dios, y saben cómo convencerlo, y saben cómo pensar, porque Dios mismo les ha dado la sabiduría. Así que analicemos nuestra creencia, porque hasta los demonios creen. Analicemos nosotros si creemos, analicemos nosotros si obedecemos, si respetamos, analicemos todo eso. Y para aquellas personas que no creen aún, pero sienten aquella necesidad de creer, o quieren conocer, quieren experimentar aún así todo esto que está escrito en la palabra de Dios, pues empecemos por medio de una oración. Y ahí donde ustedes se encuentran pueden repetir de mí y pueden cerrar los ojos y decir: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones y crean en Dios.